Buenos días para todos y todas los presentes acá. Procedo a, después de escuchar esta carga de información, a leer los lineamientos generales que imparte el señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Haas, y el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, para tener en cuenta en estas audiencias públicas ambientales. Participo en la presente audiencia pública sobre el trámite de solicitud de licencia ambiental del proyecto minero Cañaverales en representación de la Procuraduría General de la Nación. Esta institución propende por la defensa de los intereses de la sociedad, de la legalidad, del patrimonio público y de los derechos fundamentales colectivos y del medio ambiente. Sea lo primero señalar que esta audiencia pública en la que nos encontramos hoy es un mecanismo de participación ciudadana, cuyo procedimiento se encuentra arreglado a través del decreto 330 del 2007, que fuera incorporado en el decreto 1076 de 2015. Y por lo tanto su objetivo y alcance se encuentra definido normativamente en los artículos 1 y 2 que disponen y señalan lo siguiente. Primero, artículo 1, objeto. La audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a conocer las organizaciones sociales, a la comunidad en general, entidades públicas y privadas, la solicitud de licencias, permisos, concesiones ambientales o que exista un proyecto, obra o actividad, los impactos que pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y o compensar dichos impactos, así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas y privadas, que es en el escenario en el cual nos encontramos hoy. Artículo 2, alcance de la audiencia pública. Se recibirán opiniones, informaciones, documentos que deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental competente. Durante la celebración de la audiencia pública no se adoptarán decisiones. Este mecanismo de participación no agota el derecho de los ciudadanos a participar u otros instrumentos en la actuación administrativa correspondiente en que nos encontramos. La audiencia pública no es una instancia de debate ni de discusión. Eso dice la norma. En este sentido, todas las opiniones, informaciones, documentos, consideraciones, objeciones, posiciones, argumentos y demás intervenciones que en este espacio se manifiesten deberán ser objeto de consideración y evaluación por parte de la autoridad ambiental competente, que en este caso es Corpo Guajira, al momento de evaluar el trámite de licenciamiento ambiental que tiene bajo su estudio y consideración, por lo cual requiero como agente del Ministerio Público para que en el acto administrativo que resuelva de forma definitiva el trámite que nos convoca se precise y si se acoge cada una de las observaciones y comentarios formulados en esta audiencia. Y en caso de que los mismos no sean acogidos, se expresen las razones de dicha determinación. Es importante hacer énfasis en que esta audiencia no es un espacio para generar controversia, debates o discusiones, ni mucho menos para promover causas o contiendas de interés político. Advertencia esta que la Procuraduría General de la Nación realiza especialmente hacia los funcionarios públicos que aquí se encuentren, quienes deben tener muy presente que la Constitución Política en su artículo 127 y el Código Penal en su artículo 422 prohíben expresamente a los funcionarios públicos realizar actividades de proselitismo político o utilizar indebidamente su poder y facultades con fines electorales o para favorecer causas o contiendas de tipo político. De igual forma, se recuerda a todos los aquí presentes que la Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 04 del 25 de febrero del 2022, mediante la cual hizo un llamado frente a la prevención de la promoción política o propaganda electoral en espacios de participación ambiental, ordenando lo siguiente. Primero,
instar a que los servidores públicos garanticen la efectiva, adecuada protección de los derechos fundamentales colectivos de participación ciudadana y acceso a la información por parte de las comunidades, de tal forma que se permita dar a conocer sus observaciones en relación con los proyectos, obras o actividades que puedan afectar los recursos naturales y el derecho a gozar de un ambiente sano, conforme lo establece el artículo 79 de la Constitución Política. Segundo, advertir a los servidores públicos el deber que tienen de garantizar la materialización adecuada y eficaz del ejercicio fundamental de participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten en materia ambiental, derecho que implica un contenido obligacional para las entidades no solo de hacer, sino también de no hacer, por cuanto está prohibido obstruir de cualquier forma la garantía de ese derecho fundamental colectivo, cercenar o debilitar su núcleo fundamental. Tercero, exhortar a los servidores públicos del nivel nacional y territorial competente a que adopten medidas dirigidas a prevenir y corregir oportunamente situaciones en las que un espacio o mecanismo de participación ciudadana en materia ambiental se convierta en un escenario de campaña política en los términos de los artículos 34 y 35 de la Ley 1475 del 2011. Por lo tanto, la Procuraduría General de la Nación estará vigilante a que estos escenarios tan importantes para el ejercicio democrático de la participación ciudadana y su incidencia en la toma de decisiones ambientales, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Escazú, no sean utilizados por parte de servidores públicos como actividad de la cual saquen algún provecho o beneficio político. Aquí los protagonistas deben ser los ciudadanos, sobre todo los que viven en el área de influencia del proyecto, que son los habitantes de las municipalidades de San Juan y Fonseca, a quienes deberán brindárseles todas las garantías para que sus intervenciones sean plenamente consideradas y evaluadas desde el componente técnico, jurídico, social por parte de la autoridad ambiental. La Procuraduría General de la Nación, dentro de su misionalidad preventiva, destaca la importancia de propender por la protección de las comunidades que posiblemente puedan ser afectadas por el desarrollo de este proyecto minero. Por lo tanto, reitera que las opiniones, informaciones y documentos que se presenten en esta audiencia pública deberán tenerse en cuenta en el momento de toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental competente. Asimismo, es importante poner de presente que en la celebración de la audiencia pública no se adoptarán decisiones, reconociendo que este mecanismo de participación no agota el derecho de los ciudadanos de participar mediante instrumentos de actuación administrativa correspondiente. Por lo tanto, desde la Procuraduría General de la Nación se conmina a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpo Guajira, continuar actuando con la debida diligencia y en pro de respetar las obligaciones necesarias para la evaluación de un proyecto que de esta envergadura, impidiendo vulneración alguna del marco legal establecido. Esta intervención de la Procuraduría General de la Nación como garante del cumplimiento de los fines y reglas que orientan el desarrollo de este mecanismo de participación no obsta para que en ejercicio de la función preventiva y de intervención administrativa, esta agencia del Ministerio Público radique ante la autoridad ambiental las consideraciones técnicas, jurídicas, socioeconómicas que estime pertinentes frente al estudio de este impacto ambiental y demás documentos allegados con ocasión de la solicitud de la licencia ambiental. Finalmente, desde la Procuraduría General de la Nación, desde la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios, se seguirá realizando un seguimiento preventivo al proyecto de licenciamiento del proyecto de Cañaverales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor procurador, por su participación. Y otra de las entidades que por derecho propio puede participar en esta audiencia es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado. Invitamos entonces a la delegada de la señora ministra, la viceministra de Ambiente, la doctora Tatiana Roa Avendaño.
Buenos días a todas y a todos. Un saludo muy especial a las mayoras y a los mayores aquí presentes, a las organizaciones sociales que nos acompañan. Reciban un respetuoso saludo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en particular de nuestra ministra Elena Estrada. Quiero agradecer a Corpo Guajira y a su director, el doctor Samuel, a las organizaciones solicitantes de esta audiencia pública, a las autoridades locales y nacionales presentes, a los funcionarios de las instituciones, de la empresa, que están aquí presentes, y muy especialmente, insisto, a las comunidades que habitan y cuidan este territorio. Permítanme comenzar recordando a Jackie Romero y a Samuela Regocés. Su memoria nos acompaña hoy. Fueron líderes que hicieron de la defensa del agua, de la tierra y de la vida una causa ética, política y comunitaria. Esta audiencia también es posible gracias a su lucha. Nos encontramos aquí en medio de una crisis climática, hídrica, ecológica, una crisis sin precedentes, una crisis civilizatoria que nos obliga como Estado y como sociedad a hacernos preguntas profundas, preguntas incómodas, pero necesarias. Estas preguntas no se responden desde la inercia, requieren un ejercicio colectivo de responsabilidad y de conciencia. ¿Cuál es el verdadero costo de intervenir estos territorios con proyectos extractivos? ¿Qué tipo de actividades son las que realmente nos permitirán enfrentar este momento de crisis civilizatoria? ¿Qué decisiones permitirán preservar las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre el agua, el suelo, las culturas, las comunidades, los territorios? ¿Qué futuro estamos proyectando para las niñas, los niños, para los nietos de los guajiros y las guajiras de hoy? El manantial de cañaverales, los arroyos, los nacimientos de agua no son solo recursos, son sobre todo tejidos de vida, de cultura, de subsistencia. Alterarlos implica alterar la posibilidad de habitar dignamente este valle fértil que produce alimento, relaciones, sentido, cultura. En esta zona se cultiva alimentos, frutales, café. Aquí el agua no solo hidrata, sostiene formas de vida diferentes, construye culturas, pueblos, naciones. Según los propios estudios ambientales, este proyecto tendría impactos significativos sobre el agua superficial y subterránea, sobre los ecosistemas sensibles y sobre actividades agrícolas que han sido históricamente fuente de bienestar para estos pueblos. Y por eso no puedo dejar de decir con toda claridad que este gobierno ha asumido el compromiso de enfrentar la crisis climática y ecológica, suspendiendo nuevos contratos de proyectos fósiles. Lo hemos dicho en escenarios nacionales e internacionales y nos preguntamos aquí en el territorio, ¿no será tiempo de dejar de expandir una frontera extractiva que no responde los desafíos de nuestro tiempo? ¿Está este proyecto en sintonía con esa visión de futuro? ¿Contribuye a una transición justa, ecológica y territorialmente equilibrada?
es coherente con el ordenamiento territorial alrededor del agua que estamos impulsando como principio rector de la política ambiental. Desde el Ministerio de Ambiente hemos promovido pactos socioambientales con comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas, pactos para detener la deforestación, restaurar ecosistemas, fortalecer modelos productivos sustentables, pactos que parten del reconocimiento del saber local, de los derechos territoriales y de la necesidad de transformar la lógica de desarrollo vigente. Porque La Guajira ya ha entregado mucho: carbón, gas, sal. Ahora el país tiene la responsabilidad de devolver vida, de cuidar el agua, de garantizar soberanía alimentaria y justicia climática. Cierro con esta convicción: esta tierra tiene todo, todo para ser territorio de esperanza. Y es tiempo de pensar no en un futuro de tiempo inmediato, sino un futuro de largo plazo, un futuro plural, vivo, que dé lugar a muchas generaciones más. Ese es nuestro deber y ese es el compromiso del Gobierno del Cambio y de nosotros como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Garantizar el cuidado y la protección de la trama de la vida, esa trama de la vida que nos sostiene. Confío en que Corpo Guajira, con la sabiduría y responsabilidad que exige este momento, sabrá tomar una decisión que honre la vida, el agua y el futuro del territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora viceministra, por su participación y por estar aquí activamente en esta audiencia pública ambiental. Seguimos mencionando aquellas instituciones que por derecho propio pueden hacer uso de la palabra y en caso de que deseen hacerlo, de manera breve y concisa pueden dirigirse al público asistente. Continuamos con la gobernación del departamento de La Guajira o su delegado, alcaldía de San Juan del Cesar o su delegado, alcaldía de Fonseca o su delegado, personero municipal de San Juan del Cesar o su delegado, personero municipal de Fonseca o su delegado, directores de los institutos de investigación científica adscritas y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o sus delegados, Servicio Geológico Colombiano o su delegado, Listo. Bueno, buenos días a todos nuevamente. El Servicio Geológico Colombiano es una entidad de ciencia, tecnología e innovación adscrito al Ministerio de Minas y Energía y su misión es la generación de conocimiento geocientífico y nuclear del país y estamos comprometidos con generación de conocimiento aplicable y útil para la toma de decisiones. Nosotros realizamos y entregamos a Corpo Guajira un concepto técnico sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto Cañaverales, revisando principalmente los componentes geológico, hidrogeológico, hidráulico, de estabilidad física y geoquímico. Entonces, bueno, siguiente. Sobre el componente geológico, hidrogeológico, se encontraron incongruencias en la geología del proyecto, especialmente desde la cartografía versus, por ejemplo, los cortes o perfiles geológicos y los espesores de las unidades que se reportan en esta cartografía geológica. Adicionalmente, se presentan deficiencias en la determinación de la geometría y de las propiedades hidráulicas de las unidades acuíferas
que esto es fundamental pues, para realizar los modelos hidrogeológicos. Se identifica la insuficiencia de puntos para la definición de los flujos de aguas subterráneas. Se identifica la carencia de evidencia hidráulica de la calidad de muy baja permeabilidad de la falla Cerrejón y de otras fallas, o sea, no está soportado esta baja permeabilidad y por ende pues no están claros los límites del modelo hidrogeológico que se plantea en el estudio de impacto ambiental. Se presentan incongruencias también en el balance hídrico de la zona de estudio. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de estas incongruencias en la cartografía geológica. Por ejemplo, en la figura de la derecha está aflorando la formación Cerrejón, pero en el corte pues no se ve aflorando. Siguiente, por favor. Y aquí en este corte, por ejemplo, se dice en el texto que el espesor del abanico varía desde 10 a 70 metros, pero en la figura, en el corte, se reporta un espesor de 400 metros, por poner un ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, y continuando con temas de hidrogeología, pues existen errores metodológicos que conllevan a subestimar o sobreestimar el caudal de los cuerpos de agua. Tampoco se pueden evaluar los impactos que tendrán los desvíos de las acequias en la disponibilidad de aguas abajo del sector. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí está, gracias. Bueno, se presentan errores metodológicos en la determinación de los caudales de diseño de los canales de desvío. Y esto significa que es desconocido el riesgo de desborde en épocas de altas precipitaciones, esto es muy relevante. También se plantean pozos de abastecimiento en la parte alta y en las bermas de los tajos para garantizar el nivel freático y unas condiciones mínimas de estabilidad. Este nivel freático debería estar por debajo de los 100 metros. Y entonces, pues digamos que los conos de abatimiento de estas aguas subterráneas podrían extenderse por fuera de la zona de influencia y esto es desconocido, tampoco está claro. Con relación a la estabilidad de los taludes, bueno, yo creo que siguiente, por favor. Ahí está, gracias. Se presenta una zonificación geotécnica a escala 1, 10.000 y los términos de referencia exigen una escala 1, 5.000, o sea, una escala más detallada con la que no se cuenta. Adicionalmente, en el análisis de estabilidad solo se consideran condiciones de esa estabilidad sin el proyecto y no con los tajos mineros, que representaría la situación geotécnica más crítica. También hay una falta de información detallada para la construcción del modelo geológico geotécnico. Por ejemplo, no se presenta una caracterización del macizo rocoso adecuada, una caracterización estructural. Tampoco se presentan los parámetros de resistencia del mismo, pues o son deficientes. Los depósitos de residuos sólidos con una altura significativa, pues se indica que estas pendientes deberán ser reconfiguradas por temas de estabilidad, pero no se indica la margen de seguridad esperada, ni la zona de disposición de los mismos, ni el uso tampoco que se le dará a estos materiales. Adicionalmente, si quieres, siguiente, por favor. Gracias. No se contempla la falla o deformación del suelo debido a la carga que representarían esto, es la disposición de estos residuos sobre el suelo. Y tampoco se contemplan análisis ni el seguimiento a afectaciones a edificaciones existentes en los alrededores, ni por vibraciones que podrían generarse tanto por la explotación como por el transporte. Siguiente. Bueno, y en las consideraciones geotécnicas muy rápidamente tenemos 4 puntos. Siguiente, uno que quiero mencionar que no tengo acá, pero muy brevemente,
Tampoco se consideran ni las emisiones fugitivas de metano, no se modelan, no se hacen mediciones al respecto. Y sabemos que el carbón y las formaciones carbonosas tienen este tipo de problemáticas de emisiones fugitivas de metano significativas. Como primer punto también tenemos la presencia o liberación y dispersión de elementos potencialmente peligrosos. Entonces, en primer lugar, tenemos ahí, por ejemplo, en otras zonas de explotación de carbón del país, tenemos drenajes alcalinos y neutros. No se realiza una modelación de este tipo de drenajes, ni tampoco qué implicarían en términos de liberación y movilización de elementos potencialmente peligrosos a matrices ambientales. No se realiza un estudio de potencial de generación de drenaje ácido de mina en carbones y materiales carbonosos. Y los estudios de potencial de generación de drenaje ácido que se realizan sobre los residuos sólidos o estériles no tienen consideradas pruebas cinéticas que dan información sobre las reacciones químicas, sobre la velocidad de esas reacciones químicas y sobre las interacciones de las mismas y cómo estas interacciones influyen en ese potencial de generación de drenaje ácido y liberación de elementos potencialmente peligrosos. Y tampoco se considera cómo las fluctuaciones del nivel freático impactarían en las reacciones de oxidación de la roca y en la subsecuente liberación de elementos potencialmente peligrosos y su dispersión. En términos de calidad de agua, tenemos algo muy relevante, que es que los niveles de detección de los análisis que se muestran en el estudio de impacto ambiental no permiten evaluar la calidad en general de las matrices ambientales para usos de consumo y usos agropecuarios, especialmente para parámetros importantes, por ejemplo, las concentraciones de elementos potencialmente peligrosos de cadmio, cromo, plomo y níquel. Y bueno, también los resultados presentan algunas inconsistencias y pues no tenemos la información de soporte para corroborarlo, no se presentan los informes analíticos. Siguiente, por favor. En términos de calidad de sedimentos y de suelos, también de manera similar, los niveles de detección que se presentan en estos resultados analíticos, en los datos químicos, no permiten evaluar la calidad para elementos potencialmente peligrosos como níquel, plomo y cadmio. También tenemos algunos puntos con altas concentraciones de cobre en sedimentos. Y en suelos también de manera consistente tenemos concentraciones de cobre cercanos o superiores a los niveles de referencia nacionales e internacionales. Y finalmente, de manera general, pues concluimos que la información geoquímica, dados los límites de detección y las inconsistencias, no permiten generar líneas bases geoquímicas. Y bueno, pues esos serían, digamos, los puntos más significativos del concepto que el Servicio Geológico entrega a Corpo Guajira. ¿Listo? Muchísimas gracias al Sistema Nacional Ambiental por su participación. Continuamos con las instituciones. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, o su delegado. Sistema Nacional Ambiental o su delegado. Sistema Nacional Ambiental o su delegado.